Bien, miren, con esto de la reforma fiscal y el retiro de ella, de la reforma de modernización fiscal, como le puso el gobierno, queriendo disfrazar la situación, en el día de hoy, lo que ha quedado en el quehacer político y en los medios de comunicación es dos versiones. Luis Abinader, héroe o villano. Héroe o villano. ¿Por qué? Porque luego del retiro de la reforma fiscal o reforma de la modernización fiscal, después del retiro de ella, en la locución del presidente el pasado sábado, lo que ha salido a relucir en el día de hoy es que el presidente es un héroe, que es un hombre que escucha, es un hombre que pone el oído en el corazón del pueblo. Y cuantos epítetos usted haya podido escuchar a favor del presidente de la República porque retiró la reforma fiscal, el proyecto de reforma fiscal, estando ya en el Congreso. Y entonces, todo el mundo, bueno, el presidente, un hombre que escucha, un hombre que oye, un hombre que pone su corazón en el sentir del pueblo dominicano, todo esto. Por otro lado, lo que han visto mal la colocación de la reforma fiscal y no el retiro. Todo lo que implicaba la reforma fiscal y no el retiro. Entonces, hay una situación que yo quiero poner en contexto. Y lo voy a poner con un ejemplo. Miren, lo primero es que después de lo que pasó el viernes en el Congreso, donde el pueblo se volcó allí en contra de la reforma, se dijo de todo. Y de las cosas que se debieron haber dicho hace tiempo, se aprovechó esa ocasión para decir, como el caso de los privilegios de los ministros, el privilegio de algunos de los diputados, el privilegio de los senadores, el barrilito, el cofrecito, el dinero de todo lo que reciben los congresistas, todos los viáticos que tienen los ministros y directores de instituciones del gobierno, todo ese andamiaje de privilegios que tiene, se volcó allí, en esta locución. Y la ira de todo un pueblo. La ira de todo un pueblo. Entonces, ante esa situación, más que en la mañana de hoy, no lo digo yo, dice Homero Figueroa, yo siempre lo he dicho, pero en esta ocasión él patenta lo que nosotros hemos dicho. Le pone un patente a lo que nosotros hemos dicho. ¿Qué dice Figueroa? Medimos entre 2 y 3 veces por semana. Esto lo digo porque hay mucha gente que me oye a mí diciendo que los gobiernos miden constantemente, que no esperan a un proceso electoral a días antes de unas elecciones para medir el sentir del pueblo sobre las cosas que pasan en el país, sino que los gobiernos se mantienen durante los 4 años midiendo todas las semanas. Y dice Homero, entre 2 y 3 veces por semana. ¿A qué viene esto? Que si ellos estaban midiendo, ellos sabían ya cuál era la posición del pueblo, pero no la posición del pueblo en base a si está de acuerdo o no con la reforma. No solamente eso, porque eso estaba a la vista de todos. Porque los empresarios, como les toca a ellos, agarraron los medios también para apoyar la posición de la población en lo que toca a la población. Y entonces todo el mundo rechazaba esto. Era un rechazo unánime. Entonces no era que ellos midieron el rechazo a la reforma fiscal, al paquete fiscal, sino que midieron
hasta dónde podía llegar el descontento de la población, qué se venía si metían el paquetazo de la reforma fiscal, cuál iba a ser la reacción de la población. Y todo esto, decirlo porque Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados del PRM, en una ocasión dijo, vamos a hacer, qué sé yo, la vista pública, pero si no está de acuerdo nadie, nosotros con nuestra mayoría nos vamos a imponer y lo vamos a colocar. O sea, Pacheco inclusive dio el sentido de que se iba a colocar por encima de todo el mundo, del pueblo, los empresarios, al carajo. Tenemos mayoría y lo podemos hacer. Y es cierto, tiene mayoría y lo podían hacer. Ahora, esto era un pleito de 3 caídas. Te ganaste el primer round, te impusiste y la pusiste. ¿Y qué se veía venir? ¿Qué se veía venir? No le digo que le pregunten a Jorge Blanco, porque Jorge Blanco murió. Está del otro lado. Pero hubiese sido bueno para que le preguntaran, señor presidente, dígame usted, y si nosotros le ponemos, ¿qué va a pasar? O sea, la cosa no es de que nosotros somos el todo, el pueblo es el poderoso. Y en esta ocasión, como pocas veces en la historia del país, el pueblo se puso a una, sin importar la bandería política. Porque que era que me iba a dar directo a mí, a ti, a Lodo. Entonces no es cuestión de que yo sea que el PRM. Hay mucha gente que votó por el PRM, que no son PRMistas, pero que simpatizan por el PRM y simpatizan por el presidente. Y entonces, son del PRM, pues no te van a tragar ni te van a aceptar ese paquetazo fiscal. Entonces ellos midieron eso y se asustaron. Se asustaron. Entonces, si tú tienes en tu mesa, entiéndase, el presidente de la República con el grupo del equipo económico que tiene ahí, queriendo imponer la reforma, señor presidente, ¿qué dicen las encuestas? Aguilera, que es quien le mide al gobierno y que es un estratega. Aguilera, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, presidente, mire, vea, esto así. Y si la ponemos, ¿qué va a pasar? Ah, no, si la introducimos, miren, esto es lo que dice la gente. Eso fue lo que pasó previo, para que tengamos un asunto claro. No es de que la retiré, porque entonces, si yo parto de esta premisa, que no es un invento porque todo el mundo lo vio, todo el mundo vio lo que pasó en el Congreso. Es más, le voy a decir algo nunca visto para mí. Yo estoy en mi casa el viernes, en la tarde, 4 o 5 de la tarde, y va una señora de esas que son de la iglesia, y va a mi casa, don Franklin, dígame, doñita, ¿qué podemos servir? ¿Qué usted busca por aquí? No, que estamos buscando a Leti. Leti es mi esposa. Ay, ¿para qué será? No, porque en el parque de aquí de residencial vamos a tener una hora santa, unos rezos. Y yo, no está bien, pero ella no está aquí, cuando ella llegue yo la aviso. ¿Y para qué será? Y yo pensando para quién, en favor de quién son los rezos. O sea, no, porque vamos a hacer unos rezos para ver si no meten la reforma fiscal. Si esto que piensan poner lo echan para atrás. Entonces vamos a orar, vamos a rezar. Óigame, y le estoy hablando de gente que a mi entender son PRMistas, No le estoy hablando de una gente de que no es PRMista, gente de sentido del pueblo que son PRMistas. Hacer una hora santa, no en la iglesia, en una comunidad donde toda la comunidad PRMista, PLDista, no, y apartidista, lo que usted quiera, fue allí a orar para que no metan la reforma fiscal. Eso dentro de un grupo de clase media. Pero la clase baja y la clase media baja no lo iba a hacer así, no era con unos rezos que iba a contestar. No iba a contestar con unos rezos. Dígame usted, ¿cuándo en la historia usted ha visto
unos rezos por una situación así. No en la iglesia que el padre diga vamos a orar porque mejore la situación económica, eso lo dicen los padres a cada rato para entrar en sintonía. Yo no estoy hablando de eso. Que una comunidad, en su comunidad, mande a hacer unos rezos para eso. Entonces, si partimos de todo esto, no es que el presidente es un héroe o es el tipo que triunfó, porque lo están vendiendo como que él triunfó. Le dio una galleta a la oposición, inclusive algunos que dijeron ahí. No, papá. Miren, esto aquí es como la lucha libre o como la lucha olímpica, que cuando usted va a la lucha, usted solamente pierde si usted se rinde. Si usted se rinde. Porque en la lucha, cuando hay el forcejeo entre ambos luchadores, hay uno que le mete una llave al otro y hasta que el otro no diga, porque algunas veces no puede ni hablar porque lo tienen ahorcado y por lo menos con una de las manos tiene que dar 3 golpes diciendo me rindo. O si puede decir con la boca me rindo, entonces el contrincante lo suelta. Entonces yo le pregunto a ustedes, a ese que pidió que se rinde, ¿es un héroe? Hay que aplaudirlo. ¿Quién ha dicho que el que se rinde en un pleito, en una lucha, hay que aplaudirlo? El héroe es el que ganó. Al que le ponen la medalla es el que ganó. ¿Quién ha dicho que en una pelea de box, el que le dan el knockout le levantan la mano? Es lo mismo, ¿eh? Porque aquí fue el pueblo que noqueó al gobierno, y cuando digo al gobierno, al gobierno y al Congreso, que son una cosa diferente al gobierno, porque como son del mismo partido, la mayoría son un todo, para no decir el Estado, porque el Estado es más grande, pero inclusive el Estado, porque la mayoría de los ayuntamientos también están en manos del PRM. Fue que le torcieron el brazo y tuvo que decir, me rindo. Fue que le dieron un knockout. Y ahora, un reguero de comunicadores ha salido a relucir y a decir, el presidente es un héroe. Coño, ¿y el pueblo entonces qué fue? ¿Y el pueblo qué es? No, héroe no, papá. Héroe no. Es que si metía la reforma, aquí se iba a armar un lío social, que iba a crear lío social, político, económico y en todos los sentidos. Y Venezuela y Ecuador no iban a quedar chiquitos. Chiquitico así no iban a quedar. Del lío que se iba a armar en el país. Esa es la situación. No es que él la retiró porque es un héroe y porque puso el corazón en el corazón del pueblo y el oído y toda esta parafernalia verbal para vender el concepto de que si pierdo gané y que hay que venderme como el héroe. No. Si usted perdió, perdió. Y en esta reforma fiscal no ganó. Que nos la metan después poco a poco es otra cosa. Y que digan, Franklin, faltan como 20 rounds. En los 20 rounds que faltan te vamos a meter una a una. Es cierto. Puede ser. Y también se te puede, excusando la palabra, se te puede joder el país metiéndole una a una. Es cierto. Entonces, parto de ahí para poner esa posición y que usted lo quiera ver como usted quiera, así como héroe o villano. Yo no le veo nada de héroe. No. Es como el que me da una galleta y después me dice, no, espérate. Y yo, no, pues está bien, yo te perdono. Yo salí ganando porque yo te perdono. No, yo tengo mi galleta da. No. Entonces fue lo que se le quiso hacer al país. Entonces, hay que poner las cosas claras porque la gente, todo eso está preparado para que usted se confunda y que entonces no vea
la verdad de lo que hay detrás. La verdad es que nunca en la historia del país se había parado ante un proyecto de reforma fiscal como este ahora. Y lo recomendable era echarlo para atrás. Vamos a la pausa, Leo. Cuando regresemos, quiero hablar de una posición del por qué se metió esta reforma fiscal como se hizo, partiendo de un punto de vista de un amigo que tiene una posición que pudiera ser verdad, pudiera ser mentira, pero la quiero tratar con ustedes, y de lo que viene incluso más adelante, porque esto no se queda aquí. Y contestarle, bueno, quería contestarle a Homero, dice él, que no se vieron, el pueblo no vio las bondades de la reforma. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Las noticias.